Buen día niños, bienvenidos a otra clase de matemáticas. Para el día de hoy vamos a trabajar el tema múltiplos de un número y las tablas de multiplicar. Empezamos definiendo qué son los múltiplos de un número. Los múltiplos de un número son el conjunto de los productos de ese número por todos los números naturales. Vamos a explicar este concepto, esta definición, a través de ejemplos. Aquí tenemos el 9 y el 5. Vamos a hallar los múltiplos del 9. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, escribimos el conjunto de los múltiplos, es decir, múltiplos de 9. Sabemos que los conjuntos los representamos a través de llave y escribimos cada uno de sus elementos. Entonces, para hallar los múltiplos del número 9, tenemos que multiplicarlo por los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Vamos a escribirlos aquí. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y así podemos seguir hacia donde queramos, hacia el infinito. Adicional a estos números tenemos que agregar también el 0. Siempre vamos a empezar por el 0. Entonces, tenemos que multiplicar el 9 por 0. ¿Cuánto es? 0. A ese resultado es el que vamos a escribir aquí en nuestro conjunto. Entonces tenemos que 9 por 0 es 0. Aquí lo escribimos. 9 por 1 es 9. Aquí tenemos el resultado. 9 por 2 es 18. Aquí tenemos el resultado. 9 por 3, 27 y así sucesivamente. Quiere decir, podemos decirlo de otra forma, quiere decir que hallar los múltiplos de un número es escribir la tabla de multiplicar o el resultado de la tabla de multiplicar. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de multiplicar. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los múltiplos de 4? Entonces sabemos que aquí tenemos la tabla del 4. Los números naturales serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, los que están de este lado. El resultado, también se llama producto, van a ser los múltiplos de 4. Entonces, si yo pregunto cuáles son los múltiplos de 4, ustedes responden el 4, el 8, el 12, el 16, el 20, el 24. Entonces vemos que los múltiplos están relacionados con las tablas de multiplicar. Si yo pregunto cuáles son los múltiplos de 7, usted escribe o responde lo que yo estoy encerrando aquí, es decir, el resultado. Los múltiplos de 7 son 7, 14, 21, 28, 35 y así sucesivamente. ¿Cuáles son los múltiplos de 9? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. Esos son los múltiplos de 9. Entonces recordemos que lo tenemos que escribir en forma de conjunto. Es decir, como los tenemos en esta parte de acá. Si yo pregunto cuáles son los múltiplos de 8, usted escribe múltiplos de 8 van a ser igual a, abre las llaves y me escribe número por número separado de una coma. Entonces los múltiplos de 8 siempre empezamos por el 0, 0, vamos a la tabla del 8. ¿Cuánto es 8 por 1? 8, 8 por 2, 16, por 3, 24, por 5 y así sucesivamente. Otro ejemplo, si me piden hallar los múltiplos de 21, por ejemplo, 21, ¿cuáles son sus múltiplos? ¿Qué tengo que hacer yo? Voy a realizar la tabla del 21. Entonces yo escribo por este lado 21 por 1, 21 por 2, 21 por
3. Y así hasta el 10. Vamos a hallar los 10 primeros múltiplos. Entonces, al resultado, este resultado que me da de este lado, esos van a ser los múltiplos de 21. Es decir, 21 por 1, 21. 21 por 2, 42. 21 por 3, 63. Estos números que están de este lado, del lado derecho, son los múltiplos de 21. Quiere decir que yo escribo múltiplos de 21 va a ser igual, abro llave, 0, 0 siempre, 21, 42, 63 y continúo y cierro la llave. Estos son los múltiplos de 21. Con base en lo anterior, vamos a resolver los siguientes ejercicios. El primero me dice, lleva el conejo hasta su zanahoria, pasando por las casillas que contienen los múltiplos de 4. Es decir, me están pidiendo hallar cuáles son los múltiplos de 4. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar los múltiplos de 4? Pues sencillamente realizamos la tabla del 4. Cuando me refiero a realizar la tabla del 4, recordemos de cursos anteriores que realizar la tabla de un número es sencillamente sumar ese mismo número repetidas veces. Es decir, si yo quiero hacer la tabla del 2, tengo que sumar ¿de cuánto? De 2 en 2. Si quiero hallar la tabla del 3, tengo que sumar de 3 en 3. Y así sucesivamente. Para la tabla del 4, empezamos siempre ¿por dónde? Por el 0. O sea, aquí tachamos el 0. Ahora, 0 más 4, es decir, 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. Y vemos que estoy realizando el camino con los múltiplos de 4. ¿Será que yo puedo bajar aquí al 9? Vemos que no, porque 9 no está en la tabla del 4, es decir, no es múltiplo de 4. Lo mismo para el punto número 2, vamos a hallar los múltiplos de 6, de 3 y de 11, hasta encontrar los valores de esta lista. Y los vamos a unir con una línea, donde corresponda. Tenemos un pequeño problema, vamos a hallar la edad de cada niño, teniendo en cuenta lo que dice. Tenemos que la edad de la niña es un múltiplo de 7, mayor que 7 y menor que 21. ¿Cómo realizamos este ejercicio? Pues es muy sencillo. Vamos a la tabla del 7 y busquemos cuáles son los múltiplos de 7. Son 7, 14, 21, 28, etc. Me están diciendo que es mayor que 7, pero menor que 21. ¿Cuál es el número que está en el medio? 14, exactamente. Quiere decir que la edad de la niña es 14. Lo mismo vamos a realizar con la edad del niño. Y por último tenemos la actividad para el día 10 y 12, que es un poco más de ejercicio. Vamos a hallar los múltiplos de 6, de 11, de 12, de 10. Y vamos a colocar las palabras donde correspondan. Y esto sería todo. Vamos a recordar que mencionamos hoy. Mencionamos los múltiplos de un número y las tablas de multiplicar, que son exactamente lo mismo o están relacionadas. Entonces, los múltiplos de un número son el resultado de la tabla de multiplicar de ese número.